entre nosotros y lo aún mejor es la buena disposición que asumo tenemos para responder a muchas de estas preguntas, pues los valores que realmente vivimos son en buena medida lo que realmente somos. Muchas gracias. Bueno, no se asusten. Estos papeles no los pienso leer en su integridad, entre otras razones porque son el libro, en el formato con el cual trabajé. Acabo de encontrarme con el libro propiamente dicho y voy a decir muchas menos cosas de las que aquí hay, sin ninguna duda. Voy a decir muchas menos de las que el libro merece, además. Bueno, es inevitable. Se trata realmente de un aporte más que interesante, por varias razones, de las cuales quiero destacar algunas desde el primer momento. En primer lugar, trabaja sobre una temática que es muy apremiante en este momento histórico, no solo del Uruguay, sino de las sociedades humanas, que es la temática de los valores. Se anima a hacerlo a partir de una aproximación que obedece en su formato básico a lo que aceptamos habitualmente como ciencia social, como ciencia de la sociedad. Tiene, por lo tanto, las limitaciones de ese tipo de enfoque también, pero de eso ya volveremos a hablar un poco más adelante. Asumiendo ese punto de partida, toma como base empírica una investigación que está hecha con arreglo a las mejores reglas del arte y que ha sido hecha con mucha seriedad, con mucha solidez también en su versión, en sus dobles versión nacional. Dentro del universo complejo de problemas que esa investigación propone, elige acertadamente algunos que tienen valor, yo diría que políticamente estratégico en este momento, y eso es una virtud fundamental, que recomienda ciertamente leer el libro, meditar sobre él, si es necesario criticarlo, pero proponiendo alguna alternativa, obviamente. Es un disparador para una problemática muy importante y además contiene en sí mismo una especie de dispositivo generador de problemas que abonan el campo para investigaciones futuras. Este libro no termina cuando uno lo cierra, recién empieza. Y este es un valor fundamental en una investigación científica que además pretende ser, y lo logra, creo, una contribución a enfrentarnos con problemas que ya han pasado a formar parte de la conversación cotidiana de los hombres en esta sociedad. No siempre de una manera muy feliz, que digamos, pero ya es un problema compartido explícitamente. Yo me voy a limitar, voy a hacer dos cosas en esta aproximación. En primer lugar, voy a hacer algunos comentarios sobre cada uno de los 4 capítulos centrales, sin pretender ni mucho menos. Primero, no les voy a contar el cuento porque no tiene sentido. Voy a tomar algunos puntos que me parecen de interés, inclusive para señalar cuestiones que quedan abiertas allí. Y al final voy a volver sobre el principio, es decir, sobre los fundamentos, la concepción de la sociedad que está supuesta en el modelo de Inglehart y en la medida en que se lo toma como punto de partida de esta investigación, también por esta investigación. Y esta última parte es la que me parece que podría ser de mayor interés en el sentido de
proponer la utilidad de explorar algunas otras vías y algunos otros marcos teóricos que podrían ser de interés para seguir trabajando en esta materia. En el primer artículo, firmado por Swaznavar y compañía, se trabaja sobre los valores de autoridad y los cambios que parecen registrarse en esta temática entre la encuesta de 1996 y la del 2006. Hay mucho para hablar en este tema y yo no me voy a detener ahora en discutir después sí, la noción de autoridad que está en juego y la problemática supuesta por esto, la elección inclusive de los marcos de referencia dentro de los cuales se hace esa definición. Sobre eso volveremos más tarde. Me parece que es de mucho valor lo que se logra en tomar los resultados de la investigación para hacerse preguntas a partir de ellos. Es decir, creo que este es uno de las características del trabajo. No se está diciendo, de acuerdo a los resultados de la investigación, sucede tal o cual cosa, pura y simplemente, sino que sucede tal o cual cosa, esa aparente transformación hacia valores de autoridad más fuertes que se observa al pasar de los resultados del 2006 a los del 1996 a los del 2006, se convierte en un problema en sí, que debe ser analizado y que está en busca de explicaciones. Esto me parece que es fundamental. El trabajo, repito, es excelente y es sustancial. Parecería como que los resultados de la investigación tienden a sustentar, por un lado, la aparición de un giro autoritario ligado a situaciones de incertidumbre. Primer aspecto que me parece de interés resaltar. Segundo, no solo en el análisis de los resultados de Uruguay, sino muy notoriamente en su comparación con la deriva de los procesos en América Latina y en general en la situación mundial, dentro del mapa que se ofrece, se puede observar dos tipos de heterogeneidades. Una que llamaría específicamente heterogeneidad en los procesos de deriva de los diferentes componentes de ese clúster de valores que se analiza. No todos los aspectos de este racimo de valores se transforman, se modifican, siguen el mismo camino. Algunos parecen evolucionar de diferente manera que otros. Y esto ya es una fuente de preguntas muy importantes. Primera pregunta, ¿por qué? Claro, obviamente. La segunda pregunta, ese conjunto de valores posee alguna realidad que nos pueda llevar a pensar que están intrínsecamente ligados en algo que se parezca a un sistema, o cada uno de los elementos que lo componen tiene sus propias características que pueden variar de diferentes maneras. ¿Es una realidad estructural o es una categoría estadística o una categoría construida a efectos de operacionalizar una investigación? Yo sé que mis queridos colegas y exalumnos no necesariamente van a compartir lo que yo digo, pero la operacionalización de las teorías suele incurrir en ese tipo de defecto
que en inglés suele ser descrita como tirar al niño junto con el agua del baño. Es decir, muchas veces tenemos que dejar fuera componentes y sobre todo relaciones entre los factores que analizamos que tal vez lleven consigo lo más sustantivo y lo más importante de lo que analizamos. Limitación de la metodología, obviamente, pero que no inhibe ni mucho menos la fecundidad que el aplicarla, sin embargo, tiene, justamente en tanto que es generadora de problemas y de preguntas. La otra heterogeneidad, o más que nada diversificación, es la que tiene que ver con uno de los grandes cucos de los últimos decenios. Hemos vivido bajo el impacto del temor a la uniformidad a que nos va a someter la llamada globalización. Si hay algo interesante, entre muchas otras cosas, en los resultados de este tema, es que probablemente lo que vemos asomar en varios momentos es que los procesos no siguen el mismo curso en todos lados, que se producen caminos relativamente diferentes, que la recepción de los modelos implica interpretaciones diferenciales en cada punto de recepción e implica, por lo tanto, un crecimiento de la diversidad más que una uniformización. Y esto me parece que también es interesante registrarlo como uno de los elementos que pueden perfectamente leerse a partir de acá. Sin entrar todavía a las cuestiones de fondo, diría que además acá estamos trabajando con ese curioso animal que llamamos opinión pública, de cuya naturaleza nos caben muchísimas dudas, que lo discutimos mucho constantemente, y que en todo caso parecería pertenecer no al orden de la vida psíquica de los individuos, y acá de algún modo estoy empezando a introducir uno de los temas sobre los cuales quiero volver después, sino más bien al orden de los discursos compartidos en una sociedad, del flujo de discursos en la sociedad, de representaciones que la sociedad tiene de sí misma y de los problemas que enfrenta y del mundo, y etcétera, etcétera. Y entonces, quedándome por ahora en el plano puramente de la elección de métodos, me pregunto si no sería de mucho interés trabajar en también, no exclusivamente o alternativamente, sino también sobre modelos de análisis cualitativo de los discursos que constituyen la opinión pública. Ahí puede haber un campo enorme para trabajar y que puede ser de gran interés. Y me parece que sería particularmente interesante trabajar sobre las peculiaridades del caso uruguayo, de este país sudamericano que se terriblemente secularizado. Yo casi me animaría a decir que ni siquiera secularizado, porque si hay un país donde es difícil encontrar la huella de alguna preexistente cristiandad, es el Uruguay. Tal vez se secularizó tan fácil porque no había necesidad de secularizarlo propiamente. Y en rigor, junto con la secularización, se constituyó formalmente, estructuralmente, la Iglesia, en el caso del Uruguay, lo cual no deja de ser también un dato de bastante interés cuando uno entra a ver este tipo de problema. Pero sin embargo, ese extraño país aparece más o menos ligado a la Europa católica en el mapa, o que fue católica, por lo menos. Habría que andar con cuidado con estos términos. Otra preguntita adicional que hace rato que se viene planteando y no estoy descubriendo nada nuevo. Realmente la secularización consistió en un
cambio de valores o en una reformulación en términos no clericales en primer lugar y tal vez secundariamente no religiosos, aunque de eso también tengo dudas, porque también hay religiones seculares en este caso, de los mismos valores que estaban planteando antes. Cuando uno relee los fundamentales trabajos de Barrán acerca de los procesos de modernización, sin ninguna duda, acerca de la construcción de la sensibilidad en el Uruguay, no deja de encontrar a cada paso esa pregunta. Pero bueno, es una de las muchas que estarían por ahí planteadas. En el segundo trabajo, Federico Rodríguez, Matías Dodel y Claudia Rafaniello trabajan sobre la actitud hacia la pobreza en el Uruguay. Voy a tratar de ser rápido con esto, no porque se pueda pasar por alto. Ustedes tendrán mucho para trabajar acá. Pero me quiero detener solamente en un par de cositas. Primero, hay una dicotomía entre dos formas de expresión de valores que van a ser utilizadas fueron utilizadas en la investigación. Por un lado, el atribuir la pobreza a características de los individuos versus atribuir la situación de pobreza a ciertas características, o mejor dicho, a ciertas modalidades de tratamiento a los que esos individuos son sometidos por el sistema, la sociedad, etcétera, etcétera. Esta es la dicotomía. Y curiosamente, si bien la pregunta no incluye este término, en los comentarios, la frase "son pobres por flojos y falta de voluntad" es comentada muchas veces como que se atribuye la pobreza a culpa de los individuos. ¿Por qué a culpa? Parece que este término proviene más del investigador o del comentarista de la investigación que necesariamente de este factor que estamos tratando de mostrar acá. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, porque no necesariamente estos dos términos de la dicotomía son recíprocamente excluyentes. La flojera, la falta de voluntad, podrían perfectamente ser concebidos. No digo que sea así, por favor, simplemente estoy haciendo un ejercicio de reflexión. Podrían ser perfectamente concebidos como el resultado del tratamiento injusto que los individuos reciben desde su tierna infancia en determinadas situaciones en la sociedad. Es decir, que uno de los factores explicaría la existencia del otro. Probablemente suponemos que cuando decimos son pobres por flojos y falta de voluntad, nos estamos refiriendo a alguna cualidad intrínseca de los individuos, haciendo abstracción de los contextos sociales en que esos individuos llegaron a serlo. Porque los individuos, que esas personas llegaron a serlo. Que se nace individuo, no se nace de persona, en sentido estricto. Ese es otro tema sobre el cual después volveremos. Sin embargo, me parece que es bastante defendible que estas son dos formas estereotipadas de responder a la interrogante acerca de las causas de la pobreza. No necesariamente de la culpa, pero sí de las causas de la pobreza. Pero todos los que responden que son pobres por flojos y por falta de voluntad, ¿adherirían a ese supuesto de que el sistema, la sociedad, etcétera, son inocentes de esa flojera y de esa falta de voluntad? No lo sé.
no tengo elementos a partir de